Les adelantaba al inicio del programa, nuestra entrevista de hoy tiene que ver con este programa que aspira a contribuir a desarrollar competencias para la innovación y la creación de unidades de pilotajes en clínicas, hospitales y otros establecimientos del sector salud, que ha sido impulsado este programa por el Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud, junto con Innova Chile de Corfo y ProSalud Chile. Y para conversar sobre esto estamos con Alejandra García, directora de innovación de el CENS. ¿Cómo estás, Alejandra? Gracias por venir. Hola, Pancho, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación del día de hoy. Hablemos de la iniciativa, donde ustedes como hay que, quizás hagamos una introducción, porque nosotros hemos hablado varias veces con especialistas, con investigadores del Centro Nacional en Sistemas de Información de Salud, que es súper interesante el foco que tienen. Pero demos un poco a modo de recordatorio, introducción para la gente, a qué se dedica el centro y dónde están sus principales focos. Sí, súper. Buen punto, porque si no después el Estado nos tira las orejas que no mencionamos, porque efectivamente nosotros somos en realidad una corporación sin fines de lucro que está formada por 5 universidades, la Universidad de Talca, Concepción, Valparaíso, la Católica y la Universidad de Chile. Así que tenemos presencia también en regiones y tenemos un financiamiento en unas primeras instancias desde Corfo, y ahora tenemos un financiamiento de la NID, y también recibimos ahí recursos de privados para impulsar todo lo que es el uso principalmente de las tecnologías en el sector salud, ¿no? Centrado principalmente en lo que es con foco en los pacientes, ¿no? Cómo mejoramos la calidad de la atención de los pacientes a través del uso de las tecnologías, y ahí la verdad que trabajamos en distintos pilares. Uno de ellos es todo lo que es la formación, capital humano, ¿no? Que son necesarias la adquisición de nuevas competencias para lo que es toda la transformación digital. Por otro lado, lo que es calidad en sistemas de información e interoperabilidad, cómo conversan los sistemas y los mínimos requerimientos que deben cumplir los distintos software, por ejemplo. Y por otro lado también todo lo que es el tema de innovación, ya que es el fuerte, digo fuerte por supuesto porque yo lo impulso, entonces me tengo que tirar chaya yo misma. Entonces desde ahí nace este programa que estamos aquí, vamos a conversar. Y antes de entrar en el programa, es súper interesante que sean universidades las que integren este consorcio, porque en todo lo que tú expones es crucial el tema de la formación, no solo de la capacitación de quienes ya están trabajando en el sector, sino también en la formación, y no solo desde la salud, sino que la interdisciplina que se da en eso, ¿no? La ingeniería, con las carreras de salud, por ejemplo, ¿no? Exactamente, o sea, es en todo lo que es el proceso, o sea, en general, una transformación digital en cualquier organización involucra todo lo que es la interdisciplina, ¿no? Y los cambios culturales que se van generando en las distintas organizaciones, y por lo tanto tener ese respaldo, ¿no? De las universidades también avalan todo el trabajo que nosotros estamos ahora desarrollando. Hablemos de este programa entonces para desarrollar en estos instituciones de salud esta unidad de pilotaje, estas capacidades finalmente para desarrollar innovación, ¿no? Así es. Mira, quizás no sé si contar un poco de historia, ya de cómo nace todo esto. La verdad que nosotros ahí, como te comenté, uno de nuestros principales pilares es fortalecer, impulsar todo lo que son temas de innovación en salud, desde todo lo que es emprendimiento, startups, implementación, desarrollo de soluciones tecnológicas en el sector salud. Hace unos años atrás nosotros hicimos un torneo de emprendimiento, y creo que venimos acá mismo a conversar sobre el tema en realidad de cómo entregábamos esas competencias a esos emprendedores para poder validar sus soluciones, ¿ya? Y lo que aprendimos de ese programa fue que no solo es necesario que en realidad los emprendedores adquieran esas capacidades, esas competencias, sino que las instituciones donde van a validar sus distintas soluciones tengan la capacidad de poder recibirlos, que sepan efectivamente cómo realizar todo un proceso de validación con estándares, ¿no? Y con metodologías que a ellos después les permitan incluso generar sus propias innovaciones, ¿ya? Entonces desde ahí nace, en realidad desde ese aprendizaje que tuvimos, donde quisimos después de todo este torneo ir a validarlas, y nos encontramos con que no teníamos lugares con capacidades instaladas para realmente poder hacer ese match perfecto entre lo que el sector salud necesita y lo que los emprendedores efectivamente tienen para poder resolverlo. Claro, y ahí se hace, y bueno, es un poco lógico, ¿no? Naturalmente cada una de las instituciones de salud están
en lo que les da sentido, ¿no? Y no tienen ni siquiera las herramientas ni las personas a cargo para hacerse un espacio, ¿no? Para decir, bueno, probemos ciertas cosas, probemos ciertas tecnologías, etcétera. Y lo más interesante en realidad es que se abrió una oportunidad de ese cambio que tú estás también ahí mencionando con la pandemia, ¿no? Las personas que estuvieron ahí, llamémosle en la primera fila, ¿no? Donde vieron que efectivamente tenían que dejar de hacer las cosas que llevaban haciendo hace mucho tiempo y hacer un switch, ¿no? En cómo entregar una mejor atención y que por lo tanto las tecnologías contribuían, ¿no? A efectivamente poder cambiar ese modelo que ellos tenían. Están mucho más abiertos ahora también a poder aprender. Y ahí, ¿no?, necesitan que llegue la gente que sabe hacerlo, ¿no? Que sabe, entre otras cosas, probar las cosas para ver si resultan siquiera, ¿no? Exactamente. O sea, lo más interesante no tiene que ver con saber contener la fórmula mágica. No, o sea, es básicamente estos son pilotos, por eso se llaman pilotos, ¿no? Porque está enfocado en probemos entonces en un ambiente que esté en un espacio controlado, ¿no? Que permita validar estas posibles soluciones con los mínimos recursos y por supuesto que no impacte negativamente, ¿cierto?, la atención de un paciente, porque ese es el peligro, ¿no? Claro, de estar en salud, luego, ¿no? No es lo mismo que probar cualquier producto. Aterricemos un poco las cosas. Sí. Hablemos de, primero, cuáles son los hospitales, los centros clínicos que finalmente están seleccionados en este programa y donde se va a ejecutar. Sí, mira, nosotros partimos, en realidad este programa partió en el mes de octubre, como tú bien mencionaste, junto con ProSalud Chile, que también es una agrupación gremial que reúne más bien a empresas, y por lo tanto generamos ahí un mini ecosistema de lo que es sector público, privado, academia, y por supuesto también ahora con el apoyo de Corfo, también el Estado, y también tenemos incluso ahí el apoyo del Ministerio de Salud para poder desarrollar este programa. Entonces, por lo tanto, creo que tenemos todos los actores involucrados que son importantes para que este programa se desarrolle en óptimas condiciones. El resultado final no lo sabemos porque estamos en fase de aprendizaje, ¿ya? Pero tenemos todas las energías. Entonces surgió la primera etapa, que era el tema de instalación de capacidades durante el mes de octubre. De octubre a enero estuvieron participando más de 30 instituciones públicas, privadas. Partimos con un amplio foco, fue más bien un concurso abierto, postulación abierta, donde tenían que postular desde direcciones de salud de municipalidades, CESFAM, ¿no? Centros de atención primaria, clínicas privadas y hospitales. Entonces teníamos todo el espectro de los sistemas de salud. Hicimos todo un programa enfocado en lo que es esta instalación de capacidades, sobre más bien hablar temas relevantes de lo que es innovar en salud y generar ese cambio de mindset, como de mindset me refiero a de pensamiento, sí, ¿no? Claro. Por favor entienda que tiene que dejar de hacer lo mismo para obtener resultados distintos. Claro. ¿Ya? Que eso es lo que más cuesta finalmente, ¿ya? Y luego de eso fuimos un poco exigentes porque queríamos ver ahí también el compromiso que tenía cada institución. De hecho, participaron y tenemos todavía directores de hospitales que están participando del programa, y por lo tanto partieron 30 instituciones, como 90 participantes de todas estas organizaciones, y ya después en el filtro, y ahora ya tenemos 10 instituciones, ¿ya? Y coincidentemente se dio el tema que básicamente son más bien instituciones, hospitales públicos, con el 80% hospitales públicos y un 20% tenemos de instituciones privadas. Perfecto. Tengo la lista aquí: Hospital Eloísa Díaz de la Florida, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, el Hospital San José de Melipilla, Adriana Cousiño de Quintero, el Hospital Base de Valdivia y las Higueras de Talcahuano, Teletón, y la Red de Salud UC Christus y el Instituto Nacional del Cáncer. Ellos me imagino que identificaron cuáles eran sus principales necesidades en función de cuál es el foco que ellos atacan, ¿cierto? Y en base a eso se han seleccionado programas, ideas que se van a pilotar, ¿o todavía no? Estamos en la fase que tú acabas de mencionar, en la fase 2, justo nos encontramos en esa etapa, en donde efectivamente el cierre de la etapa 1, como tú mencionaste, fue la identificación de estos principales desafíos que ellos como organización tienen. Porque en realidad esta instalación de capacidades se enfoca principalmente en que ellos entiendan que tienen
problemas, pero que vean esos problemas como posibles mejoras, claro, como oportunidades de mejora, ¿ya? Y por lo tanto el proceso de trabajar con ellos en todas las etapas, ¿no? Que en innovación es un concepto así que está como muy de moda, pero realmente es necesario, que es la co-creación, ¿ya? Co-crear entre todos los actores que están involucrados en una problemática, en un desafío, llamémoslo, para que no uno lo vea desde el punto de vista negativo, y así ellos levantaron sus principales desafíos, ¿ya? Y muchos de ellos, bueno, cada uno levantó al menos uno, incluso algunos levantaron 2 desafíos, y ahora con Innova, con el programa de Conecta, colabora, se me fue la palabra, con la Conecta Corfo de Innova, estamos en esa fase 2 donde hicimos el llamado a estos emprendimientos, a estas empresas, diciendo, bueno, ¿quiénes de ustedes pueden resolver estos problemas? Desafíos, oportunidades de mejora para el sistema de salud. Y estamos ahí. Entonces, ya en el mes de... Y a propósito, que estamos ahí en un espacio abierto, invitar a empresas y startups que revisen ahí las condiciones, las bases en Conecta de Corfo para que puedan aplicar. Perfecto. Yo creo que es una muy buena posibilidad. Es abierto en ese sentido, no hay que pertenecer a una determinada institución. Para nada. Okay. Es abierto y lo importante ahí creo yo que el impacto que va a generar después poder realmente validar una solución va a ser súper potente, porque el objetivo es en realidad, como te mencionaba, validar en una pequeña escala, pero si es exitoso, obviamente expandirlo a otros lugares. Claro, y evidentemente, por ejemplo, por poner un ejemplo más claro para todos, ¿no? Estamos familiarizados con las necesidades o con las principales necesidades del Instituto Teletón, por ejemplo. Eso para quien provea una buena solución para esos problemas, le da una escalabilidad muy grande, ¿no? Porque lo probó en el lugar donde más ocupan o donde más enfrentan ese problema, esos desafíos, ¿no? Exacto, porque claro, probablemente se va a probar, se va a testear, se va a validar la solución en un centro, pero eso, como tú mencionas, da la posibilidad de escalarlo a los otros centros que están a nivel país. Y no solo también a nivel país, por supuesto, o sea, a nivel, digamos, nacional, sino que también es una súper buena oportunidad para poder escalar a otros mercados latinoamericanos, sin principalmente. Duda. ¿No? Claro, le da un aval en el fondo a la hora de acometer problemas o tareas de mayor escala. Ahora, una última cosa antes de despedirnos, nos queda un minutito, pero quería preguntarte, ¿qué crees tú que en este avance y freno que supuso la pandemia y el fin de la pandemia, respectivamente, qué se ganó? ¿Dónde crees tú que se notaron los principales avances en ese sentido? Mira, uno de ellos lo comenté brevemente, pero es que realmente el sistema principalmente público, probablemente el sistema privado lo veía de antes, porque usan mucha tecnología para finalmente optimizar sus procesos y sus recursos. Sin embargo, el sistema público estaba un poquito atrás, ¿no?, en esos temas, y por lo mismo, ¿no?, el tema de instalar esas capacidades es súper importante, y ahí creo que la pandemia les abrió, ¿no?, esa de hacer ese clic, ¿no?, cerebral, de decir, no, necesitamos hacer cambios, no tenemos nosotros esas competencias internas, veamos quién nos puede, digamos, contribuir, apoyar en ese aspecto. Y por otro lado, el tema de la colaboración que se da en todos los estamentos que están involucrados, público, privado, academia, y por sobre todo con un impacto en lo que es la población de los usuarios del sistema de salud. Entonces tenemos así como una cuádruple hélice que se llama en temas de innovación, que es genial para poder desarrollar proyectos de esa categoría. Alejandra García, directora de innovación de el CENS, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias a ti y todos invitados a participar. Exactamente. Bien, nosotros nos despedimos, ya llega